Dios les bendiga, hermanos. Muy buenos días. Espero que se encuentren bien. Muchas gracias, mi hermana Sandra, mi hermana Dorina, por enviar el testimonio de cómo pues, llegaron a la conversión. Todavía no he visto el video porque pues, me levanté y todavía no he tenido tiempo, pero muchísimas gracias. Le invito a todos los demás, hermana Carmen, hermano Víctor, hermano Juan, Ivonne, Michelle, Blanqui, que puedan compartir con nosotros también su testimonio de conversión. Yo sé que muchas veces no está claro y a veces se nos olvida, pero tener la disposición de decir, pues, el momento en el que fui creciendo y esto, pues, es bienvenido. Hermana Elba también. Y pues bueno, antes que nada, vamos a la clase número 2 y vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, por tu bendición, por tus cuidados, porque tú tienes, Señor, el control de todo lo que pasa y lo que deja de pasar, Señor. Tú te glorificas en nuestras vidas, tú siempre estás, Señor, guiándonos, cuidándonos. Y, Señor, te pedimos que seas tú siempre llevando de principio a fin estas clases, esas tareas que se hacen, el punto de querer crecer, Señor, y poder compartir de ti para otros, para que sea el reflejo en nuestra vida y ese reflejo de que proyectamos a los demás se note, que sea diferente, que nuestro actuar, nuestro hablar y a la manera y en el momento de compartir seas tú poniendo palabras en nuestra boca, Padre. Te lo pedimos, te damos gracias por todo. En tu nombre santo, Jesús, hemos orado y encomendamos esta clase. Amén. Pues bueno, entramos de golpe. Las clases voy a tratar de hacerlas un poco más cortitas para que se sientan un poco menos pesadas. Y nos vamos a Evangelismo Práctico, clase número 2. Tenemos la semana pasada pues fue la introducción tal cual del evangelismo. Estuvimos hablando qué es lo que se comparte, un poco sobre las razones, las responsabilidades, somos embajadores, todo esto, esta responsabilidad que tenemos de hacer las cosas. Por eso, cuando usted comparte su testimonio de conversión, usted está siendo embajador de una experiencia que tuvo con Cristo mismo. Entonces, es importante que estemos compartiendo eso siempre para poder edificarnos los unos a los otros. Entonces, ahora vamos a hablar sobre el evangelismo y el proceso de la comunicación. Son dos cosas. Nos vamos a meter un poco a la comunicación, a los aspectos que tienen que ver con una y otra cosa y vamos a empezar por ello. La comunicación, sabemos, esto es de ley, ya lo practicamos inmediatamente todos los días, de hecho estamos ahora bajo un proceso de comunicación y las etapas van en la elección del mensaje, yo elijo la clase, la codificación del mensaje deseado, entonces es que se decide qué se va a compartir, se transmite el mensaje, usted está recibiendo el mensaje y decodificando e interpretando el mensaje, o sea, está comprendiendo. Entonces, aquí hay un ejemplo, buen trabajo, John. Ella decidió decirle que era un buen trabajo, la forma en que lo hizo fue vocal, fue verbal. Recibe el mensaje John por sus oídos y lo decodifica, lo entiende. Entonces, ¿quién emite? Emisor. ¿Quién recibe? Receptor y el mensaje en sí. Entonces entendemos cómo funciona, ya lo sabemos, solo es un recordatorio sencillo de cómo va. El conocimiento del proceso de la comunicación es de gran ayuda, tanto para el evangelizador como para el predicador. Siempre pensamos de que el predicador tiene que saber, también usted que evangeliza, y como todos tenemos que evangelizar, tiene que saber. Si bien es cierto que el evangelizador está dotado con la unción especial de Dios, no está sujeto a técnicas. El conocer cómo funciona la comunicación resulta de ayuda. Quiere decir de que, claro, Dios pone en nuestro corazón lo que vamos a compartir, pero conocer método, forma de cómo hacer más persuasivo a la hora de
comunicar algo es importante. La palabra comunión proviene del latín comunicare, que significa hacer comunión. O sea, nos comunicamos para estar en acuerdo, por decirlo así. Vamos a ir a tal parte, vamos juntos a tal parte, lo conversamos, lo hablamos, ¿saben? Entonces, para eso, para estar en comunión todos. Si una persona no se comunica con otra, quiere decir que están distantes, que no se conocen, que no tienen comunicación. Comunicación sugiere la idea de comunión, del establecimiento de la relación con otras personas, del comportamiento, de información, ideas y sentimientos. Entonces, son cosas que usualmente compartimos. La semana pasada compartimos una clase, también compartimos nuestros sentimientos como la conversión. Entonces, todo se comunica. Ahora, vamos a ver los tipos de comunicación en cuanto a su naturaleza. Verbo visual y visual. La visual, por los ojitos, es todo lo que entra justamente por los ojitos, que incluye señales de tránsito, navegación, mapas, revistas escritas, libros, panfletos, todo lo que yo veo por mis ojitos en el computador, en el celular, una carta, un mensaje, ¿verdad? Comunicación. De ahí tenemos la verbo visual, que es teatro, TV, cine y conferencias. Estas usualmente son las que utilizamos. La comunicación, una persona que es sorda, muda, se comunica a través de señas por una persona que lo ve, ¿sí? Entonces, si una persona es ciega, igualmente se comunica por la voz y recibe por los oídos. Una persona ciega eh, y sorda tendría que buscar la comunicación en braille, ¿sí? Que es, ha visto el que tienen chibolitas y saben cuál letra. Entonces, pues ahí también se comunican. Es una forma diferente de comunicación. Ahora, los tipos de comunicación en cuanto al objetivo. No nos vamos a detener tanto en esto porque lo importante es que tengamos información, pero lo más importante es todo lo que viene. Tipos de comunicación en cuanto al objetivo. Hay comunicación informativa, persuasiva y de entretenimiento. La informativa, reportaje, documentales, periodismo. Esta es educativo. Usted ahorita está teniendo una una comunicación informativa. Yo le estoy informando sobre y estamos educándonos sobre el evangelismo práctico, ¿sí? Ahora, la persuasiva, esta busca modificar, fortalecer o destruir las convicciones del receptor. En el área profesional se le incluye la propaganda, o sea, lo político. En el área del evangelizador se incluye la argumentación del mensaje. ¿A qué nos referimos con la persuasiva? Cuando Juan el Bautista andaba invitando, les instaba a arrepentirse del pecado, ¿verdad? Él estaba persuadiendo y le decía, porque todos son pecadores. Él aumentaba, argumentaba, ponía razones detrás de su mensaje de por qué tenían que hacer eso. Es como Jesús dice, amen a su prójimo porque ese es el mandamiento. Entonces eso es persuasión, que una persona modifique, fortalezca o destruya convicciones que esta otra persona tenía. El perdón, que hay gente que considera que el perdón no es necesario. Claro que lo es. ¿Por qué? Porque A, B, C, D. Entonces, eso es lo que se busca con un mensaje, tocar corazones, pero no lo hacemos nosotros con nuestra inteligencia ni con nuestro poder de la palabra, sino que es el Espíritu Santo hablando a través de nosotros. Así es como se persuade, pero tenemos que nosotros prepararnos y bueno, es lo que estamos haciendo ahora. El entretenimiento, aquí le he puesto Netflix para los que ven, inclusive el teléfono, lo que sea. Este tipo de comunicación solo quiere proporcionar experiencias divertidas,
que incluyen principalmente el humor. Naturalmente, el evangelizador no tiene que ser humorista, porque el punto no es ser gracioso, pero sí puede ponerle sazón de acuerdo a su personalidad, porque hay que tomar en cuenta algo, cada persona es diferente, hay personas que son muy bromistas, puedo llegar al púlpito y hacerlo más ameno, pero no me voy a basar en chistes. No he llegado a contar chistes ni a dar un show, estoy para predicar la palabra, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Pero en este caso, el entretenimiento sí es necesario para el evangelismo con los niños, que un niño necesita ser estimulado, necesita, que sí, que me disfracé con la gran barba de Moisés. Entonces, esto tiene que ver mucho con los niños y también se pueden utilizar títeres, que es parte del entretenimiento también. Entonces, conociendo ya esos tipos de comunicación, su naturaleza y objetivo, vamos a ver los componentes, que usted ya lo sabe, pero bueno. Emisor, que dije la persona que emite, ¿verdad? Y receptor, la persona que recibe. Tenemos el emisor y de en medio de todo esto hay, desde que yo abro mi boca, en el transcurso hasta donde llega usted, hay un canal, un código, un mensaje, un ruido, un contexto. Y cuando usted lo recibe, retroalimenta. La persona que hizo su tarea es una persona que está retroalimentándome en el sentido de que me dice, comprendí la tarea, estoy compartiendo esto y yo vuelvo y es lo que hacemos todas las clases. Dejo tareas y se vuelve a cerrar y abrir el círculo cuando hacemos una y otra vez el mismo proceso de yo emito, pasa por todo este proceso de canal, código, mensaje, ruido, contexto, receptor y regresa a la retroalimentación cuando se hacen exámenes, cuando preguntamos, cuando usted comparte quizás con alguien más lo que aprendió. Eso también es retroalimentación porque quiere decir que usted está recibiendo el mensaje que estamos dando. Ahora, el emisor. En este caso, para nosotros son los evangelizadores, quien es el que comunica, la fuente donde fluye el mensaje que va dirigido a alcanzar sus objetivos. Ahora, un emisor tiene que tener destreza comunicativa. ¿A qué nos referimos con esto? Creo que voy muy rápido, ¿no? Que el emisor puede ser una persona que escribe, una persona que habla, una persona que tiene que tener, pues, una audición correcta, un razonamiento, una actitud, un conocimiento exacto. Entonces, vamos a ver cada uno de estos como destrezas para cuando usted se prepare, ¿sí? La escritura. El comunicador que se comunica por medio de la escritura se debe saber escribir bien, ¿verdad? Ortografía, redacción, quiere decir que tiene sentido que a veces uno, me pasa a mí aún en los no sé si se ha dado cuenta, pero a veces digo una cosa y después me salto a otra porque es mi forma de pensar. Entonces ya cuando lo voy a compartir, o quizás no se ha dado cuenta, pero cuando estoy así platicando con alguien, me pasa como que esto, porque voy saltando de idea en idea, pero cuando ya lo tengo que compartir, yo trato de que lleve una línea donde usted comprenda lo que yo quiero decir, tanto por la palabra como por la escritura. Entonces, en la escritura, pues se trata de desarrollar esta capacidad de comunicarse de forma escrita, que no tiene que decir nada, de forma escrita. Si usted le va a dar como no como, un libro específicamente es una destreza de alguien que sabe escribir y llevar una idea de principio a fin con que el lector se enfoque, se sumerja en esa idea. Entonces, hay personas que pues, pueden predicar por radio que permite un apoyo a lo escrito, que puede ir usted leyendo, a diferencia de nosotros que pues estamos y tenemos que prepararnos mejor para compartir, ¿verdad? Entonces, otra destreza es la palabra, que debe utilizarse con el conocimiento común de los oyentes, ya que de nada sirve utilizar palabras que no resulten entendibles al auditorio.
Lo mejor es utilizar palabras de uso común por parte del pueblo. La palabra debe ser pronunciada con claridad y corrección. Hay evangelizadores y pastores que tienen la costumbre de tragarse la última sílaba de ciertas palabras. Vamos a ir, va a ser. Aquí lo ponen como ejemplo. Muchísimas hay. Yo de hecho me como varias palabras, pero una destreza es saber articular correctamente. Que sabemos que, digamos, yo me puedo poner y decir, es que la ambigüedad de que se entiende, una palabra ambigua es algo que está como borroso, pero yo en lugar de tener que explicarle la palabra, a menos que sea necesario que yo le comente la palabra, yo busco palabras que sean entendibles a la persona que voy a hablar. Cuando voy a hablar con un niño, me pongo en este sentido de decir, tengo que hablarle a un niño con palabras que conozca. Cuando yo voy a una iglesia, o voy a predicarle a un joven, voy a hablarle, no me voy a poner como hablarle como joven, a decir dichos de joven, sino que sé yo que tengo que hablar más sobre a futuro, porque el joven siempre está viendo a futuro. En cambio, una persona adulta está viendo a futuro, pero desde otra dice, ay, es que ya se me está acabando, que lo que he hecho. Entonces, tenemos dos personas diferentes a las cuales yo les puedo hablar, pero tengo que articular y llevar las palabras correctas a ese público al que le estoy hablando. Ahora, otra destreza es la lectura. El evangelizador debe leer bien, debe darle expresión a la lectura y comunicarle vida al sentido que tienen las palabras. Ejemplo, que nos ha pasado a todos. Esto se va aprendiendo con el tiempo. Vamos a abrirlo en Joel y vamos a leer 3 versículos de diferente forma. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres. De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. 3 versículos. Lo leí en voz baja, lo leí de corrido, no puntuación. Entonces, la destreza de la lectura es que la gente, un poco como que la chispa se encienda cuando leemos la palabra. Dice, empieza, tiene que ver, Joel. Vamos a leer Joel 1, del 1 al 3. Título, devastación de la tierra por la langosta. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. ¿Cuál se entendió más? ¿La primera o la segunda? Claramente la segunda, porque aunque se le haya quedado solo una porción, le damos vida a la lectura. Entonces, esta destreza tiene que irse aprendiendo un poco a la hora de usted compartir la palabra, porque tiene signos de puntuación, tiene preguntas, tiene que saberse leer así, tanto para su comprensión como para la persona que lo escucha. Otra destreza, el sentido de la audición debe ser adecuado. Si no oye bien, tendrá la tendencia a hablar demasiado alto o demasiado bajo. Esta puede ser una enfermedad que usted tiene y se va modulando un poco, pero también tiene que ponerse en el sentido de que estamos en una reunión pequeña, no tiene que gritar, ¿verdad? Hoy ya tiene un micrófono y todos hemos escuchado personas que gritan y es como que, uff. Entonces, tenemos esas dos cosas que tenemos que ir también midiendo, no solo porque yo esté hablando, quiere decir que me desentiendo de cómo escuchan los demás, cómo lo perciben, no, tengo que ponerme de acuerdo a la necesidad, tanto gritar como hablar mudo. Sí, porque si yo lo estoy hablando así, entonces usted se me duerme, porque lo estoy arrullando. Entonces, tiene que ver mucho con esto, el tono, son cosas que se van aprendiendo, pero se van aprendiendo en el camino. Yo les estoy dando un par de cosas que yo no sabía, pero se van aprendiendo de gente que usted ve. Yo he aprendido de mi mamá a darle vida a esa lectura en la Biblia, porque yo sentía que entendía mejor cuando ella la leía y ta, 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 y se detenía.
Y yo, ah, pues cierto, cuando uno lo lee de corrido, pues difícilmente uno personalmente entiende y menos el que está poniendo menos atención. Recuerda que lo vimos en hermenéutica, no, en métodos de estudio bíblico, vimos cómo las personas aprenden. Y siempre el 90% de las personas aprende haciendo. Y el que está escuchando apenas escucha el 80%, o sea, ese 20% si es que está interesado. Si no está interesado, pues todavía menos. Otra destreza que tenemos que trabajar es el razonamiento, que es la capacidad de hablar de manera ordenada. Lo que le decía que a veces a mí me falla. Los pensamientos del mensaje deben de estar bien organizados y coordinados, pues si el evangelizador no sabe cómo organizar sus pensamientos, difícilmente habrá comunicación. Si yo de repente estoy hablando de Joel, de las langostas, pero después me paso sin ningún hilo que lo vincule una cosa con otras, y de las langostas, y después hablo de Moisés, y usted me dice, ¿qué? ¿Cómo? Si no le llevo yo la razón por la que vinculé a Moisés con Joel, que ahorita no encuentro un motivo, usted no va a entender, se va a quedar no con el mensaje, sino con la duda de por qué mezcló estas dos cosas, ¿sabe? Entonces, por eso el razonamiento, la capacidad de hablar de forma ordenada es importante. ¿Cómo se logra esto? Estudiando, repasando lo que quiere decir. Usted puede sentarse en un solo versículo y ahí se queda y punto. Pero también ir comprendiendo de que uno va pensando en otras cosas, otras cosas, otras cosas, pero no todo lo que usted piensa tiene una congruencia para el que lo va a escuchar. No todo lo que usted piensa va a ser entendible por el otro. Entonces, a medida de que usted vaya estudiando su mensaje, el versículo, va a ir comprendiendo mejor usted y cuando uno comprende las cosas, sabe explicarlas. Si usted todavía no sabe explicar algo, entonces no lo ha comprendido correctamente. ¿Sí? Va. La otra destreza tenemos las actitudes. Importantísimo. Usted ha escuchado o si no ha escuchado, en el trabajo las actitudes pesan. Usted puede quizás no saber hacer las cosas muy bien, pero su actitud hace la diferencia. Entonces, a la hora de compartir la palabra, su actitud, tres subtemas dentro de esto. Para consigo mismo, el comunicador debe ser optimista y creer en sí mismo, ya que él comunica con su misma presencia. Cuando vamos con temor, se nos nota. Y la gente dice, ay, sí está nervioso. A mí me ha pasado muchísimas veces y de hecho creo que todos de cierta forma tenemos este nerviosismo a la hora de pasarnos. Ya vamos a ver un poco más adelante esto. Pero tiene que ir confiado en que usted se ha preparado. Por eso tiene que prepararse, porque una persona que no se ha preparado claramente va a tener temor, porque no está segura de lo que está diciendo. Otra actitud para con el tema. El comunicador debe creer el tema que está presentando. Si usted va a ir a hablar de un Cristo que no conoce, no. Que lo hemos visto en las clases anteriores, que una cosa, y ayer lo hablaba con David, y decíamos, una cosa es conocer a Dios y otra cosa es experimentar a Dios en la vida de nosotros, porque conocer, vos conoces a la fulana. Sí, yo he hablado un par de veces con ella, la conoce de lejos, pero experimentar a Dios en nuestra vida es otra historia. Por lo tanto, con el tema, un tema que usted se sienta cómodo en compartir. No tienen que ser, mire, el mensaje, a veces decimos, es que hay que hablar de aquello, de lo otro. Claro que tenemos que aprender de doctrinas como eh, de la teología sistemática y todo lo que viene debajo de ella, cristología, angelología, todo esto tenemos que aprenderlo, pero el mensaje que cambia el corazón son las cosas como las parábolas que utilizaba Jesús. Ya después uno viene y va creciendo todo eso, pero el mensaje que cambia no tiene que ser complicado, tiene que ser sencillo para que el corazón lo reciba. Entonces, por eso tiene que ir con palabras sencillas, con palabras que conecten con la otra persona a la que estoy hablando. Y actitud para con el auditorio. El orador, o sea, la persona que está llevando el mensaje, debe mostrar respeto hacia el auditorio.
No subestimarlo a la hora de preparar o presentar su mensaje. Cuando decimos subestimar, hay personas que dicen, nah, de todas maneras esa gente, les prometo, no conozco a nadie, pero sí, seguramente hay gente así, que dice, ¿para qué me voy a preparar si seguramente eh, no saben? O quizás no específicamente para la iglesia, pero en conferencias es como que todos los que están aquí vienen a aprender, claro que no tienen conocimiento. No es esa forma de tratar a su auditorio porque usted ha sido eh, integrante de un auditorio antes, entonces a usted no le gusta que lo subestimen, entonces claramente usted no puede subestimar, tiene que tratar muy bien a las personas con las que está dirigiendo su predicación, tratar de la manera de que sus palabras no ofendan, respeto, ¿sí? Entonces, las bromas por eso también son delicadas porque usted no sabe si alguien va a decir, esta persona, mejor no meterse en eso. La palabra de Dios no necesita ayuda de nada, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene que fluir dentro de usted. Ahora, el tono de voz, destreza, debe ser audible y agradable, lo hablamos anteriormente. Y, por último, el nivel de conocimiento. Aquí hay 4 diferentes categorías. Menos conocimientos que receptor. Vamos a encontrarnos con personas que van a saber más que nosotros. Dice, el comunicador debe tener más conocimientos en cuanto al tema que está comunicando. Es probable que la gente pueda tener más alto nivel de conocimientos en otras áreas, pero en este caso, el tema a tratar es la Biblia. Por lo tanto, el evangelizador está supuesto a conocer más que el receptor. Usted está supuesto, por eso tiene que estudiar. No quiere decir que porque no sepa todo de la Biblia, no puede compartir, no, pero usted por lo mismo, que lo decíamos anteriormente, en la actitud para con el auditorio, usted tiene que ir de manera humilde, en el sentido de que este es lo que estoy compartiendo con ustedes. Si alguien le hace una pregunta y usted la desconoce, pues lo hemos aprendido con mi mamá, con un pastor, yo se la respondo en cuanto tenga la respuesta. Es imposible saberlo todo, porque el único que lo sabe todo es Dios. Entonces hay muchas cosas que todavía están como que sí, que no, que qué dice la Biblia, qué tal. Entonces, pero el punto es que del mensaje que usted va a dar tenga el mayor conocimiento posible con respecto al tema. Nuestro tema es Biblia. Nosotros tenemos que estar rodeados siempre creciendo y a veces por eso nos escudamos en que yo no sé de la Biblia, no voy a predicar, no voy a hablarle a nadie porque yo ni sé ni he leído. También nos equivocamos. Entonces, sí tenemos que conocer de la Biblia, pero el conocer de la Biblia quiere decir que tiene que tener un esfuerzo personal de querer conocer de la Biblia. Ahora, otra categoría del nivel de conocimiento, exceso de conocimiento. Cuando el nivel intelectual del evangelizador es mucho más elevado que el de su auditorio, correr el riesgo de no poder comunicarse. Nosotros hemos escuchado predicaciones de Joseph Prince con mi mamá y ese señor sabe mucho de hebreo, de la palabra de aquí y allá. Y la primera vez que uno le escucha, es tanta información que uno se queda como que tiene que ir más lento. Entonces, claro, él ya tiene acostumbrado a su iglesia a hablarle de esta forma. Pero uno que tenemos diferentes tipos de predicación, está acostumbrado de otra forma, más que es traducida, entonces uno es como que, ah, pero poco a poco uno va comprendiendo porque estamos en la misma sintonía, ¿verdad? Dios habla a los corazones y el mensaje que lo quiere dar lo da, pero no vamos a venir a pavonearnos al auditorio, decir, usted no sabe nada. No, no es esa la forma. Lo principal es que el conocimiento que usted tiene lo comparta, pero encontrar las maneras correctas de compartir esos conocimientos que tiene. Número 3, de nivel de conocimiento, contexto sociocultural. Es necesario que el comunicador se adapte al contexto. Para ello debe involucrarse lo más posible en la cultura del pueblo al cual comunica su mensaje para poder hablar el lenguaje de ellos. Como aquí hemos sentido un poco el choque. En la iglesia, casi todos somos salvadoreños, entonces uno puede decir fácilmente palabras como el carro,
la casa, mm, el pisto, todas esas cosas. Usted lo puede decir. Pero si yo fuese a hablarle a un español y a predicarle, no, él no me va a entender que es un carro, porque ellos le dicen coche o vehículo. No me va a entender que es un pisto, que no tengo nada de pisto, y me va a decir, yo tampoco, no he hecho pisto hoy. Porque pisto aquí es una comida, son chiles, también chile, ellos no le dicen chile, le dicen pimientos, son pimientos cortados en juliana con calabacín, o sea, con zucchini, entonces todo eso es como es importante conocer el contexto sociocultural, dónde estoy, socialmente dónde me ubico, con qué tipo de personas estoy hablando y de qué forma voy a compartirles mi mensaje. Cuando yo no conozco tanto esto y voy a decir, y entonces me corto, porque tengo que ubicarme y decir la palabra que ellos sí me van a comprender. Entonces, ese es el número 3. Número 4, conocimiento equilibrado. El comunicador debe tener un conocimiento equilibrado en relación con su receptor o deberá desarrollar una gran capacidad para descender a su nivel. Descender en el sentido de que, oh, me voy a bajar el nivel. No, 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 no. Ya dijimos que no es de subestimar ni de creernos, pavonearnos ante el auditorio, sino específicamente decir, si yo les hablo de esta forma a los jóvenes, me van a comprender mejor que decirles, que hablarles, qué sé yo, de los dolores de la rodilla que da a los 30. Si estamos hablando de que personas de 15 años, ellos tienen las hormonas por todos lados. Entonces, no les duele la rodilla. Con ellos no va a resonar eso, pero con nosotros sí me resuena. Entonces, ahora ya vimos todas estas son las destrezas que tiene que tener el emisor, el que está dando el mensaje. Tenemos escritura, saber escribir bien la palabra, saber articular bien, decir las cosas bien, la lectura, cuando está leyendo algo, leerlo bien, audición, que tiene que tener o hablar muy alto o muy bajo, el razonamiento, cómo yo comparto las ideas, las actitudes que tengo para conmigo, para el tema, para las personas que me escuchan, el tono de voz, que sea agradable y el nivel de conocimiento, que tenemos estos 4 que ya vimos, menor, mayor, ubicarme en el contexto y tener pues equilibrado eh, todas estas cosas. Ahora vamos al receptor, pero lo vamos a ver al que recibe desde el punto de vista evangelizador, receptor. El emisor, o sea, nosotros debemos conocer lo más posible a la persona que nos escucha. El trabajo de nosotros, lo que compartimos, va a ser preparar el material de un mensaje y llevarlo hacia el receptor, a que el Señor está queriendo escuchar. Ahora, para saber y conocer nuestro receptor, tenemos que primero ver el nivel cultural. Tenemos que tener cierto conocimiento e información de la situación cultural del auditorio, de la persona que me escucha. El propósito es utilizar el lenguaje y terminología adecuados. Justo lo que le decía sobre las palabras. O sea, que se comparte allá como se comparte aquí el conocimiento cultural. Aquí tengo que llevarlo, terminologías, no voy a decir carro cuando sé que lo dicen coche, ¿verdad? Contexto cultural, es decir, el tipo de vida que tiene el pueblo, lo hacen en un lugar donde viven, los modismos, las costumbres. Aquí yo no puedo poner, o bueno, de hecho en la iglesia no se hacen cultos a las 6 de la mañana porque aquí la gente no se despierta a esa hora. Aquí la vida empieza lo más temprano a las, no a las 7, a las 7 sí hay gente que anda en la calle, pero usualmente las personas se levantan a las 9 de la mañana, eso es como ley, y los lugares abren hasta las 10. No ven contar oficinas abiertas a las 8. Aquí no, eso no pasa. Entonces yo me ubico en el contexto cultural de eso. Allá en El Salvador, los establecimientos se cierran a las 9 de la noche, exagerando. Aquí están hasta las 12 de la noche y los niños andan con sus papás a las 12 de la noche porque es cultural, es el contexto. Entonces yo puedo fácilmente hacer un culto aquí
A las 8 de la noche la gente va a llegar tranquila. Ay, a las 8 usted ya va para su casa. Entonces me ubico, ¿verdad? Eso me sirve no solo para a la hora de compartir la palabra en el contexto en el que estoy, sino también como situar las oportunidades de compartir. Ahora, 3, la situación religiosa del receptor. Saber la situación religiosa de los receptores es importante, ya que el evangelizador podría entrar con mal pie si ignora las tradiciones religiosas de sus oyentes. A ver, esto es un detalle importante. Usted usualmente, cuando habla a personas que conocen, compartimos, usted comparte conmigo, yo sé de qué está hablando, porque creemos en el mismo Dios, creemos, hemos tenido experiencias similares, de que Dios ha estado con nosotros en situaciones difíciles y todo esto. Sé y yo sé que cuando yo le digo Dios no lo suelta, usted lo sabe porque yo lo sé, lo hemos compartido, pero una persona que no ha conocido a Dios como lo conocemos nosotros, y tiene la preconcepción de que rezándole a esta persona o esta otra, bueno, a esta figura o a esta otra, Dios me escucha, entonces va a haber una cierta desconexión, porque esta persona tiene como la idea ya de que a través de esta persona puedo hablar con Dios. Usted tiene que empezar a recabar ahí, pero tiene que conocer a quién va a hablarle, en el sentido de cuando vamos a evangelizar, usted nos acercamos y decimos, bueno, niña, usted se congrega, yo soy católico. No lo va a dejar, pues lo suelto, soy católico. No, no, no. Dice, bueno, qué bien, qué bien, qué bueno. Y ya usted tiene que cambiar el chip. Si es una persona que no conoce de Dios, pues le presenta a Dios. Una persona que conoce de Dios de otra forma, entonces tiene que reconfigurarle la percepción de Dios, porque no es de esta forma, sino que Dios es mucho más que todo, ¿verdad? Es conocer. Y ahora, también debemos ir donde está el receptor. ¿A qué se refiere? Que un buen comunicador entrega el mensaje precisamente en el lugar mismo donde se encuentra el receptor. Esto quiere decir de que tengo que ir a encontrarlo. O sea, no le voy a gritar desde aquí, eso es de la forma literal, pero ir también implica llevar al punto donde pueda tocar su corazón, donde sé que, que va a haber un cambio. Si yo sé que su familia está pasándola mal, ¿sabes? Oremos por tu familia, oremos por esto, por lo otro, porque Dios obre en reunificar tu familia. Entonces, porque Dios lo puede hacer y le damos testimonios y le enseñamos todo esto. Entonces, esa es la forma en la que yo voy donde está el receptor. Ahora, el mensaje es el contenido que pues uno quiere colocar y transferir a su esfera mental y espiritual. Son las dos cosas. Bueno, mental y espiritual. El canal es el medio. Yo aquí he puesto unos teléfonos. Los canales tenemos muchísimos. Este es un canal. Las video llamadas, las clases virtuales son canales. La naturaleza de la comunicación es verbal en este caso. Verbo visual, hablo y me ve y ven el contenido, es informativa, ese es su objetivo, pero el canal es pues la clase, la video clase. Entonces, ese es el canal. Cuando leemos sobre la Biblia, el canal es pues, la Biblia misma y Dios nos habla a través de ella. Entonces, tenemos ese entendimiento. Ahora pasa que tenemos el ruido. En toda la interferencia puede afectar, deformar, desviar, interrumpir y neutralizar cuando hay ruido. Son los ruidos, entiéndase, como ruidos, llanto de un niño en medio del culto, una lámpara que está y uno se queda, una silla desnivelada. Si usted está así, no puso atención. Todo el culto pasó dándole a la silla. Una corbata torcida en el cuello, que usted me ve que estoy así, yo qué sé. Si tuviera, digamos, el pelo así,
Usted pasaría viéndome, ay, qué, hermana, no le luce el cepillo, ¿verdad que no? Entonces, ya se distrajo, ya se distrajo. Y otros detalles parecidos que parecieran, valga la redundancia, que no son importantes, pero sí lo son. Por lo tanto, usted quizás no pueda controlar que las sillas estén bien, que no tengan un desnivel, etcétera, pero físicamente usted tiene que también vestirse de forma que no sea, que no cause ruido en el mensaje. Por eso es muy importante, más que todo para las hermanas, que nos vistamos de forma recatada, porque no queremos ir y desviar a la persona de lo que verdaderamente es el objetivo. Y por último, pues tenemos que el receptor confirma la retroalimentación, o sea, que es la respuesta de lo que estoy comunicando. Si llega o no llega. Una persona que quizás no ha conocido al Señor, usted le habla y dice, sí, quiero orar. Entonces, ha sido bien recibido ese mensaje. Una persona que no, no quiere decir que fue mal recibido, pero no tenemos una retroalimentación en la que se cumplió la meta de que se convirtiera, pero sí se cumplieron los objetivos de escuchar, de dejar la semilla, de todo esto. Entonces también tenemos que dejar en las manos de Dios eh, los frutos de esta conversación que llevamos. Ya Dios dirá qué para en su corazón, pero usted hizo su trabajo y todas estas destrezas, cosas que tuvo que haber evaluado, pues las puso en práctica. Ahora, la responsabilidad de la comunicación está en nosotros, en los que emitimos el mensaje. A mí me interesa comunicarle esta clase, transmitirle y generar una respuesta en usted. Yo quiero que después de que terminemos el evangelismo práctico, sienta en su corazón la espina de compartir la palabra. Eso es lo que quiero. Esa es la meta de toda esta clase, no lo que quiero yo realmente, sino que lo que quiere Dios para nosotros, incluyéndome, empezando por mí, que tengamos esa hambre de decir, hagamos algo por crecer esto, porque compartir esto que sentimos, ¿sí? Esa es. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Muy bonito, muy chulo, pero hermana, me da pena. Ay, es que me da un miedo. Bien, le cuento. Hoy me acaban de llamar que me toca predicar. Entonces, primero, lo primero que digo, hijo, yo me tengo que preparar. Y si no duro todo el tiempo necesario de qué voy a hablar, tengo que, ¿verdad? Muchas cosas. Yo tengo, leo la Biblia, medito y esto, pero no es lo mismo leer sobre una cosa y guardárselo para sí que ir y compartirlo, desarrollar todo esto de una coherencia del mensaje, el razonamiento para poderlo compartir y otra persona diga, Dios habló a mi corazón hoy. Esa es la meta. Esa es la meta. Entonces, todos tenemos temores, pero hay que vencerlos. En mi caso, yo pude haber dicho, no, pero me enseñó mi mamá que cuando a uno se le presenta la oportunidad de predicar, uno no puede decir que no, porque siempre es un privilegio. No porque esté atado a decir sí, Dios me va a castigar si digo que no. No, sino que tiene que ser siempre un privilegio. Es como le dice, te invito a cenar. Usted dice, no, ¿a qué horas? ¿Vea? Entonces, pues eso. Ahora, importante, ¿cómo vencer los temores? Si no aprendemos a vencer los temores, jamás podremos experimentar el gozo y la satisfacción, que son subproductos de la tarea de testificar, no de la tarea de yo presentarme en público. Cuando yo voy y llevo la palabra, yo testifico de la palabra misma, de cosas que he hecho en mi vida, de cosas que he hecho en otros. Eso es lo que hago. Esto es algo sumamente serio. En el transcurso de la presente semana, quiero que dedique algunas horas a analizar sus temores. Vamos a ver ya unos ejemplos, pero si usted tiene más, los va a tener que compartir. Los temores más comunes. Uno, el rechazo, que me digan que no. Uno siente feo cuando uno anda evangelizando y le dicen, no, 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 porque uno lo siente como un ataque a usted. Pero aprendimos que cuando a un embajador lo atacan,
No lo atacan a él personalmente, están atacando al país de donde proviene. ¿Sí se acuerdan? Entonces, cuando ustedes lo rechazan, están rechazando la palabra, no lo están rechazando a usted como persona, están rechazando la palabra. Usted hizo su tarea, ya que la otra persona quiera recibirlo, es responsabilidad de cada uno de nosotros acercarnos a Dios. Tenemos miedo a hacer el ridículo, a equivocarnos, a que, ay, que esto, que lo otro. A mí me da mucha pena porque en general, pues, me da pena, ¿verdad? Entonces, pues eso, al fracaso, hacerlo mal. Y claro, uno dice, híjole, lo voy a hacer mal. Pueden pasar tantas cosas para que algo salga mal. Es tan sencillo que algo salga mal y nos da miedo. Ataques físicos, que alguien, claro, predicando, evangelizando a una persona que quizás es mormona, católica, atea y que me quiera atacar, como que es normal, podemos tener miedo a eso, a ser hipócrita. Y este debe ser un temor que debemos de tener, en el sentido de que usted no hable cosas que no cree, no hable cosas que no vive, no hable cosas en el sentido de que, claro, si usted está trabajando en su vida para hacerlo, para llegar, para esto, pero dígalo tal cual. Y si no quiere decir, no lo comparta, pero predique la palabra como tiene que ser, no diga cosas de su vida. eh, como queriendo verse mejor. No, no, si todos estamos, somos un trabajo en progreso. Todos, en muchas áreas de nuestra vida. Entonces, no hable de más. No saber qué decir, cortarse. Llevamos preparado y de repente, ay, me quedó más corto. No importa. El mensaje es lo que tiene que ser. Mientras más usted se prepare, más seguro se va a sentir. Las reacciones, hay gente que le hace caras a uno, hay gente que se le duerme, hay gente que voltea a ver para otro lado. Es normal, las reacciones. Intentar algo nuevo y extraño. Cuando vamos a la primera decimos, uy, 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 qué miedo. En general en la vida es así. Le tenemos miedo y aquí se junta la otra. Intentar algo nuevo y extraño nos da miedo porque le tenemos miedo a lo desconocido. Nunca lo he hecho, es que yo nunca lo he hecho, hermana. Entonces, por qué dice que no lo sabía hacerse? Nunca lo ha hecho. Puede que no tenga la práctica de hacerlo, pero no quiere decir que sea malo compartiendo, malo haciéndolo, hasta que no lo hace y no lleva una, inclusive si lo hace mal, pero usted se esfuerza por hacerlo bien, lo va a llegar a hacer bien, porque la práctica hace el maestro y nosotros somos discípulos que vivimos practicando las enseñanzas del Señor para llegar a ese día donde digamos, gloria a Dios, ya llegué, ¿verdad? Tenemos temor también a no ser hábiles para defendernos, que fue lo que dijimos anteriormente. Tenemos miedo de que me pregunten algo y no saber. Claro que tiene que tener miedo porque uno nunca la sabe todo. Pero en el momento de decir, y bueno, y entonces dígame usted, pregunta totalmente, ¿cómo se dice? Normal, pues una viable, que le dicen, ¿por qué Dios permitía que, que un asesino, porque si usted ha leído Deuteronomio Números y le preguntan, ¿por qué Dios permite que una persona que ha matado a alguien con alevosía, vea, y premeditación, lo mate? O sea, como que yo me vengo de tal persona porque mató a un familiar mío. ¿Por qué permitía a Dios el homicidio? Dígame, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces es como que usted se queda como, Claro. ¿Y por qué? De verdad, ¿y por qué sé? Entonces, es fácil que usted diga y se quede en la encrucijada de decir, la verdad es que no sé. Yo sé que Dios, sus planes son perfectos, que la ley la dejó para que nosotros viéramos cuán pecaminosos fuéramos, no porque la pudiésemos cumplir, sino porque nosotros pues creemos en nuestra mente finita de que "Ay, yo sí lo hice bien, pero no estamos viendo detrás todo lo que venimos arrastrando. Entonces, realmente tenía que haber perdón,
pero la gente cumplía lo de matar. O sea, son muchas cosas que tienen que ver, pero usted hasta que no se va adentrando más y más y más, no va a conocer y de cierto hay muchas cosas que no las vamos a comprender porque nuestra mente es finita y no entendemos cómo Dios ya sabe lo que va a hacer mañana, porque nosotros no lo sabemos, quisiéramos saberlo, pero no lo sabemos. Entonces, pues ese es un temor. Temores a experiencias anteriores, ya me ha pasado que me han gritado, que me he equivocado, que me he cortado. Tiene que dejar eso atrás y seguir adelante. Tenemos temor al temor. O sea, que me corto porque me da miedo, que cuando ya paso me da un gran miedo y a mí me pasa, me pongo las manos frías y ya después empieza uno como que un poco distraído y después va agarrando el ritmo, pero son cosas que pasan. La falta de efectividad, que mi mensaje no sea bueno, que mi mensaje no llegue, no pegue, no cambie vidas. A ver, el evangelio, Cristo mismo es el que cambia vidas. La efectividad la pone Dios en su palabra a través de usted. Entonces, Dios va a hablar a esos corazones como Él quiere hablar en el momento que le toque hablar. No todas las predicaciones van a ser iguales, no todas las veces que hable con alguien va a ser igual. Unos le van a decir que sí, otros le van a decir que no, con unos va a sentir una conexión bien linda, con otros no. Depende mucho del receptor también. Pero como eso no se controla, lo que sé yo es el conocimiento que tengo de la persona que me va a escuchar, pero lo que yo me puedo encargar es de mí, de mi mensaje y que Dios hable a través de mí. Entonces, la efectividad la va a dar Dios de no ser digno. Esto también es muy importante porque decimos, no, es que yo he hecho muchas cosas. Primeramente, pues tenemos que ponernos en orden con Dios, no solo predicar, que hay que ponerse en orden y usted no lo hace. Eso es el temor número 5, donde predicamos cosas que no hacemos, estamos pues dando un mensaje erróneo. Entonces, Dios nos hace dignos. Dios nos hace dignos, pero en nuestra vida tiene que estar en orden, que vamos a tener fallas, pero yo no me acomodo en mis fallas, en mi pecado, ay, que estoy bien. No, yo me siento incómodo con esto que ha pasado y quiero el arrepentimiento, ¿sí? Ese cambio de modo de pensar, de modo de actuar, de mi mentalidad, tiene que ser real en mi vida. Y Dios nos dignifica. Y Dios nos dice, tú eres una herramienta que lleva la palabra, entonces tengo que comportarme como tal. Este es uno de mis temores, decir algo que está mal, que a veces uno, y me ha pasado, y usted quizá ya se ha dado cuenta que uno dice, y entonces Moisés cerró el arca. Porque, y no es que lo esté diciendo porque lo sepa mal, sino que cuando está la hora de hablar, frente a muchas personas, está hablando de una u otra cosa, lleva la línea, pero pues tiende a veces a confundirse las palabras o decir un versículo erróneo o lo que sea, pero tratar, por eso debemos estar concentrados en lo que estamos diciendo para rectificar. Y si lo decimos mal, pues que Dios obra en esos corazones, es por eso siempre tienen que encomendar todo el momento que vaya a hablar, que Dios hable a través de usted y que no digamos algo que no es, que no pueda apartar a otra persona. Siempre tenemos que tenerlo en cuenta y pedir por ello. Y también otro temor es meterse en la vida privada de otros. Quiere decir, muchas veces cuando predicamos, tocamos temas de gente que está viviendo eso. Puede que lo sepamos, puede que no. El punto no es que venga a restregárselo en el púlpito o en la hora de que está hablando. Vos, que sos aquí y allá. No. Eh, a veces nos da temor decirle, pero mira, esto no es así. Usted tiene que exhortar de acuerdo a la palabra. Si la palabra dice A, B, C, D, pues bien. Si usted ya lo compartió, pues bien, pero no va a estar bing, metiéndose en la vida de la otra persona y también dejando de hablar. Ninguno de los dos extremos están bien. Metiéndose y diciendo en el púlpito, desde el púlpito, las hermanas que hacen esto. No, porque usted sabe que la hermanita fulanita no funciona así, pero también puede exhortar diciendo, hacer esto está mal. No debe de quedarse callado porque su tarea es compartirlo. ¿Sí? Y ya me agarró la tarde. La naturaleza, pero ya casi terminamos. La naturaleza del temor. Primero, eh, el temor es algo normal. El temor que se va fuera de lo normal es fobia. La aracnofobia. Yo veo una araña y ¡ah!
me muero, me desmayo. Esa es una fobia. Resulta imposible no tener miedos, pero el temor racional, de hecho, tiene una base. Así como el temor es racional, también lo es la fe. Y aquí es donde nos vamos a apoyar con estos temores. La fe en Dios es algo razonable. Si Dios es el ser que afirma ser, cuando sabemos cómo funciona Dios, nos resulta emocionante ponerlo a prueba, enfrentar riesgos, hacernos vulnerables por amor a Él. O sea, vencer estos temores por amor a Él. B, podemos enfrentar nuestro temor porque tenemos fe en el poder de Dios. Si sus temores lo han paralizado hasta el punto que no se atreve a hablar de Dios en su vida misma, su vida va a ser aburrida. Si su vida no se basa en demostrar que Dios es un Dios sobrenatural, pues su vida va a ser gris. No podemos vivir bajo el temor, ninguno de esos 16 temores que vimos atrás, sino que tenemos que llevar eso y dejarlo atrás por fe, en la fe. Segundo, pues sí es racional, pero también el temor es pecado. Es decir, se hace pecado si nos impide cumplir la voluntad de Dios. Dios nos ha dotado de poder para vencer todos nuestros temores. Y por eso Pablo le decía a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí, este versículo, quiero que se lo guarde en el corazón, como yo me lo voy a guardar, para cuando tengamos que hablarle a alguien y tengamos ese miedo, temor de rechazo y todas las otras 15 cosas que hablamos, eh, primero no nos rechazan a nosotros y segundo que Dios nos ha dado la potestad de decir, Dios mío, quita esto de mí porque voy a hablar de ti y de tu palabra. Yo soy un instrumento, tú eres Señor, Rey soberano que obras en mi vida y Dios va a ser. Ahora, hay cosas que nos ayudan a vencer un poco los temores. Impulsos, dice aquí, pero son elementos. Uno, el amor a Cristo. Cuando nosotros amamos, vamos hasta el infinito y más allá, ¿verdad? Entonces, la más asombrosa de las realidades es de que sí, Dios me amó tanto que murió por mí, me lleva a sacar las conclusiones importantes. Quiere decir de que su amor es el que tengo que proclamar. Entonces, cuando yo amo a Cristo, hago lo posible por agradarle a Él. Y eso va a ser no solo en mi servicio, sino compartiendo. Dedicación a Dios. Un impulso que puede vencer al temor es evangelizar, el de dedicar la vida al Señor. Con el fin de comprender esto, escuchemos la palabra de Pedro. Santificad a Dios, el Señor de vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que está en vosotros. O sea que cuando usted se dedica a leer, no lo va a saber todo. Los eruditos que conocemos, que saben muchísimo de la Biblia, han dedicado su vida. Nosotros llevamos 6 meses de estudio, quizás otros un poquito más, otros mucho menos, otros no importa. Pero esa dedicación de tiempo que tenemos para Dios, Dios la usa para santificarnos claramente y podernos presentar ante otra persona para darle las razones de la esperanza de esa fe que vive en nosotros. Confianza. Dios es nuestra medicina y en eso descansamos, que Dios hace en nosotros. Obediencia. Cuando estamos cumpliendo su palabra, estamos obedeciendo al mandato de nuestro capitán, que está en 2 Timoteo 2:4, y Dios nos da el discernimiento entre el rechazo de mi persona y el rechazo del mensaje, que era lo que le decía al principio. El embajador es cuando atacan a su país, no atacan a esta persona, sino atacan a todo esto. Entonces, no le rechazan a usted, están rechazando el mensaje del Señor, en cuanto usted hable el mensaje del Señor. Y por último, la comprensión es que usted debe entender que en nuestro mundo moderno el pecado está arraigado. Entonces, no la gente con los brazos abiertos lo va a recibir, no todos van a hacer eso, pero dice, por tanto, oíd y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Su tarea y mi tarea es esto. Hacer discípulos, ir. Yo tengo que ir donde el receptor y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles el qué, que guarden todas las cosas que ha mandado, porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 y al 20. Así que mi hermano, mi amada, mi amado, tomemos valor, tomemos valor, tomemos el valor que nos falta de Dios. Esa es la palabra correcta. Ya lo voy a modificar. Tomemos el valor que nos falta de Dios, porque de Él viene todo. Así que su tarea, ahora, los que me compartieron su conversión, ahora me comparten, por favor, cuáles son sus temores más grandes. Pero con su temor, quiero que me diga una forma en la que lo va a vencer. ¿Se recuerda los impulsos? Dedicar al Señor. ¿De qué forma? Entonces, si yo tengo miedo a equivocarme o algo, yo me preparo mejor. Si yo tengo miedo a que me rechacen, me centro en de que no me rechazan a mí. Quiero que me comparta por lo menos 5 temores. 5. 1, 2, 3, 4, 5 temores con 5 formas en las que va a contrarrestarlos en video para que se nos quite la vergüenza de mostrarnos ante las personas. Aquí estamos entre hermanos, tenemos que ir un poco luchando contra eso. Y bueno, eso sería todo, mis hermanos. Muchas gracias. Traté de hacerla más corta, pero siempre me terminan quedando largas. Perdón. Pero trato de que el mensaje llegue lo más completo posible. Yo sé que hay muchas distracciones en esto de tener las llamadas virtuales porque todo lo que pasa alrededor en casa me distrae. Entonces, su tarea como receptor es centrarse y decir, bueno, a esta hora nadie viene, estoy sola, estoy solo, voy a ponerlo, voy a escucharlo mientras voy en el camino porque yo quiero aprender, yo quiero que esas responsabilidades, que 9 razones por las que nosotros somos responsables de predicar la palabra, pues cumplirlas y que Dios pues se alegre en mi corazón, de mi corazón. Así que bueno, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este día. Señor Padre, gracias por cada una de las cosas que tenemos. A ti encomendamos cada palabra que vayamos a hablar. Muchos tenemos que prepararnos para ciertas cosas, para inclusive orar en la iglesia, que podamos orar con un corazón realmente humillado, humilde, abierto hacia ti, Señor, en agradecimiento para contigo, Padre, por todo lo que haces. Gracias, Padre, porque eres maravilloso y cuidas de cada uno de nuestras áreas. Señor, te pido que echemos todos esos temores fuera, que ya no estamos en el tiempo de que hay aquel que se encargue la tarea de nosotros. Y esta clase es para cada uno que está aquí, porque hay alguien a nuestro alrededor o tenemos alguna responsabilidad donde tú dices, toma, tú eres responsable de llevar esta palabra. Venga, dale, hazlo. Yo estoy contigo. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Padre, gracias. Te pido por hermana Elba, hermana Sandra, hermana Dorina, hermana Carmen, hermana Ivonne, hermano Víctor, hermano Juan, hermana Michelle. Espero que no se me quede nadie. Señor, por el pastor Rubén, por mí, por todos los que predican la palabra, Señor, en la iglesia, acá, por todo, Señor, que en algún momento hemos compartido para con nuestros amigos, que seas tú poniendo las palabras correctas que puedan persuadir ese corazón a, a tus pies. Señor, gracias por todo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Hasta luego, mis hermanos. Nos vemos. Que pasen una buena tarde. Su tarea de video testimonio la espero y su tarea, si no me la han mandado, y su tarea de video testimonio sobre los temores y la forma en la que lo va a contrarrestar, las espero por WhatsApp. Bueno, nos vemos. Hasta luego.